Muy buenas noches, estimados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Le damos gracias a Dios que nos permite tener este tiempo de estudio bíblico. Vamos a continuar con la serie de estudios sobre las 5 solas. La semana pasada estuvimos viendo una breve introducción a estas solas y pasamos por la sola escritura, viendo algunos aspectos importantes de este principio doctrinal que sostiene la Iglesia cristiana evangélica reformada. Quiero pedirle que me acompañe en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Digno eres de toda honra y de toda alabanza, y ante ti, Señor, nos postramos en adoración, porque somos tu pueblo, Dios. Somos linaje que tú has llamado a servirte, Padre. Te damos gracias, Señor, por haber mostrado tu misericordia en nuestras vidas al proveernos tan grande salvación a través de tu Hijo Jesucristo, por medio del cual ahora gozamos de esta relación de poder ser llamados hijos tuyos mediante el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz. Oh Padre, en esta noche pedimos que tu Espíritu Santo, que tú has prometido a tus hijos, esté con nosotros guiándonos, Señor, a toda verdad a través de la lectura de tu santa palabra. Y pedimos que nuestras vidas sean transformadas con el poder de tu palabra, oh Señor. Te ponemos este tiempo en tu mano. Bendice a cada oyente, Señor, que está escuchando tu estudio. En Cristo Jesús, tu Hijo, rogamos estas cosas. Amén. Si usted pudo escuchar el estudio anterior, habrá observado que utilizamos como texto base el verso de 2 de Timoteo, capítulo 3, los versos del 16 al 17. En esta ocasión, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el principio de la sola escritura y vamos a basar el estudio de hoy en dos aspectos muy importantes, dos enseñanzas muy importantes relacionadas a la escritura. Esto tiene que ver con la inspiración de la escritura y con la doctrina de la inerrancia de las escrituras. Si usted recordará, el estudio anterior observamos cómo este principio de la sola escritura establecía que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, era la única regla de fe y conducta para el hombre, y que la iglesia se sostenía en las escrituras. Permítame compartirle lo que dice la Confesión Bautista de Fe de 1689 en su primer artículo relacionado a las Sagradas Escrituras. Dice así la confesión: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo
más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesaria, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Y la confesión provee una cantidad de versos bíblicos en los cuales se sustenta esta declaración, entre ellos el texto base que hemos visto hoy, de 2 de Timoteo 3, 19, perdón, 2 de Timoteo 3 del 15 al 17. Así que comprendemos que para la fe cristiana no debe haber ningún tipo de contradicción al momento en que se diga que las Sagradas Escrituras son nuestra única regla suficiente e infalible de todo conocimiento y fe. Este es el primer principio, la doctrina fundamental en la cual descansa el resto de las enseñanzas. Porque desde el momento en que sembramos alguna duda sobre la Escritura, todo nuestro sistema doctrinal fallará. Si tenemos duda sobre alguna doctrina como la salvación, no tendremos certeza entonces sobre si somos salvos o no. Necesitamos creer y aceptar que este sagrado libro ha sido dado por Dios como su única regla de fe y conducta para nosotros, y que es el que nos revela a través de su revelación especial, a través de esta escritura, el camino de salvación, cómo ser salvo y lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, es cierto que la inspiración de la Sagrada Escritura se encuentra en un gran debate actualmente. Muchas sectas como el catolicismo, los mormones y los testigos de Jehová han caído ante esta mentira de que las Sagradas Escrituras no son completamente inspiradas, sino que Dios sí habló ciertamente, pero no en todos los libros de las Escrituras. Algunos se han atrevido a decir que algunos pasajes del Antiguo Testamento son solo narraciones mitológicas que tenían como objetivo ilustrar alguna enseñanza, y que algunos de los milagros de Cristo que ocurrieron en el Nuevo Testamento no son más que estos tipos de representaciones como las parábolas, con el fin de que se ilustrara algún principio o verdad enseñada. Esto hay que rechazarlo por completo. El texto de 2 de Timoteo 3, 15, 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega inspirada por Dios significa literalmente Dios exhaló o exhaló. La frase hálito de Dios en las Escrituras es un lenguaje metafórico para el poder todopoderoso de Dios, el portador de su palabra creadora. Así como Dios hizo las huestes del cielo por el hálito de su boca, Salmo 33, 6, a través de su propia palabra creativa, Génesis 1, Salmo 33 también. Así también debemos considerar las Escrituras como el producto de una palabra creativa similar. Hágase la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. Esta es una frase del doctor Robert Fugati. Así que, hermanos, por consiguiente, el significado de exhalado por Dios o inspirado por Dios significa que las Escrituras en su totalidad es el producto del aliento creador de Dios. Y aunque los hombres escribieron las Escrituras, fue Dios quien la creó. Es su creación. Él es el autor final. El contenido y el carácter de las Sagradas Escrituras ha sido decisivamente determinado
por la actividad originaria y controladora de Dios, Espíritu Santo, a través de Dios, el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1, 19, 21 se nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual es hacer bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía fue traída por voluntad, no fue traída por voluntad privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Hablaron siendo llevados, inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje enseña que las escrituras del Antiguo Testamento, habiendo sido escritas por los profetas, no se originaron de la iniciativa humana. Más bien la fuente de su profecía fue Dios mismo. Dios mismo habló su palabra a través de instrumentos humanos. El término aquí llevado es una metáfora marítima. Se usa en Hechos 27, 15, 17 de una nave que es llevada por el viento. Aquí vemos entonces cómo estos hombres fueron llevados por Dios a través de su Santo Espíritu. En Juan 10, 34, 35, Jesús hace la siguiente afirmación universal. La Escritura no puede ser quebrantada. En este pasaje Jesucristo se refiere a la Escritura del Antiguo Testamento como la ley, la palabra de Dios y la Escritura. En Mateo 15, del verso 3 al 6, por favor en su Biblia puede buscarlo, nos dice así el texto bíblico, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En Marcos 7:13 se nos dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. En ambos textos leídos, tanto en Mateo 15 como en Marcos 7, el Señor Jesucristo, la palabra personal de Dios, cita varios pasajes del Antiguo Testamento llamándolos el mandamiento de Dios. El autor divino mandó a decir a Moisés, el autor humano, que escribiese sus palabras. Entendemos por consiguiente que la iniciativa propia de las escrituras ha sido originada en Dios. Es su palabra. Él es el autor de la misma. Él en muchas ocasiones dictó lo que estos instrumentos humanos debían escribir y en otras oportunidades también utilizó todas las características de estos instrumentos humanos como su preparación, sus conocimientos, sus experiencias para expresar su palabra. Así que Dios utilizó estos instrumentos para que fueran autores de su palabra, pero el autor principal es el propio Dios. Él las inspiró. Hermano, usted tiene que tener esto claro. Lo que las escrituras dice es lo que Dios dice. También es un instructivo observar aquellos pasajes del Antiguo Testamento en los que Dios está hablando, pero el Nuevo Testamento cita pasajes como lo que dice la Escritura. Muchos pasajes del Antiguo Testamento no especifican que Dios estaba hablando, pero son citados en el Nuevo Testamento cuando el autor dice lo que Dios ha dicho. Así lo que la Escritura dice es lo que Dios
dice, cada uno de estos autores del Nuevo Testamento le dieron el valor y la autoridad adecuada a todos los escritos existentes que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. El propio Señor Jesucristo, lo vimos en la introducción de la clase pasada, le dio autoridad a la Escritura. Él dice en muchas ocasiones, es necesario que cumpla toda la ley. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así dijo el profeta Daniel, así citó Isaías, y una y otra vez en cada debate y acontecimiento, el último lugar de apelación de nuestro Señor Jesucristo siempre fue las Escrituras, a lo que Dios ya había revelado. Dicho, así vemos cómo esta fue aceptada también por cada uno de los escritores del Nuevo Testamento. Nunca hubo duda de que era la palabra de Dios. Pero en cambio en nuestra actualidad queremos darle un sentido inferior al Antiguo Testamento y decir que estamos bajo una nueva dispensación, bajo la gracia, y que para el cristiano pareciese que los únicos libros que son inspirados son aquellos que se contienen desde Mateo hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es perfecta, completa, pura, fiel y verdadera. Es aquella, como dice Pablo, que nos puede hacer sabio para la salvación. Algunos ejemplos que encontramos en la Escritura que nos muestran que lo que ella dice es la palabra de Dios, lo podemos ver de la siguiente manera. Dios dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. En Gálatas 3:8 el apóstol Pablo nos dice, y la Escritura, haciendo referencia a aquella que ya había sido dada, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué está ocurriendo aquí, querido hermano? Pablo está citando lo que las Escrituras habían dicho anteriormente, es decir, el pasaje que acababa de leer de Génesis 12:3. Otro ejemplo lo encontramos así. Dios dijo en Éxodo 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Así que en ese glorioso pasaje del libro de Romanos, el capítulo 9, verso 17, Pablo nos da la siguiente declaración. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué ha ocurrido allí, querido hermano? Pablo está dándole el valor y la autoridad a lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. La Escritura dice en Génesis 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios nos dijo en Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así, dice el escritor de Hebreos, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hermano, está más que claro, y pudiera seguir trayéndole a usted en esta noche, en este estudio, más ejemplos de cómo la autoridad fue dada a las Escrituras por completo, cómo se demuestra que lo que Dios ha dicho es lo que encontramos en nuestras palabras. Es decir, en resumen, las Escrituras es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dejado como su revelación especial. Fue este principio maravilloso que llevó a la iglesia del siglo XVI, a estos reformadores, a apropiarse sobre esta verdad y decir que no había palabra de hombre alguno, ni de papa, ni de supuesto apóstol ungido que pudiera estar a igual o por encima de la Escritura, y que solo y solamente las Escrituras eran nuestra única regla de fe y conducta, y que nos hacían sabios
para la salvación y que eran buenas y perfectas para perfeccionar al hombre de Dios para toda buena obra. Otro aspecto importante sobre las Sagradas Escrituras o las solas Escrituras es que la Escritura tiene que ser cumplida. Frecuentemente Jesús y los apóstoles usaban un lenguaje enfático para indicar que por el propósito decretado de Dios, ciertos eventos tenían que haber ocurrido para que las Escrituras se cumplieran. Hermanos, esto no habla del decreto del hombre. Las Escrituras es el decreto de Dios. No hay un momento en la historia donde el hombre haya podido manipular a través de acciones, oraciones o pactos o declaraciones a un Dios soberano. Porque desde el momento en que yo puedo sujetar a Dios con mis palabras, estoy sujetando ese atributo de su soberanía, lo cual es imposible si partimos del hecho de que para que sea Dios, tiene que ser un ser soberano. Las Escrituras se cumplirán perfectamente. De eso no debemos dudar nunca. Así que vemos cómo enfáticamente tanto el Señor Jesús como los apóstoles dijeron que era necesario que la Escritura se cumpliese. En Mateo 26:54, entonces, ¿cómo podrían cumplirse las Escrituras para que esto ocurriera así? Dice el texto. Hombres y hermanos, esta escritura tenía que ser cumplida, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, quien se convirtió en una guía para aquellos que arrestaron a Jesús. Hechos capítulo 1, verso 16. En Lucas 22:37 se nos dice, porque os digo que esto que está escrito debe cumplirse en mí, fue contado con los transgresores, porque las cosas que me conciernen tienen fin. Una y otra vez, el cumplimiento de la Escritura fue un tema enfático. No me cabe duda para mí que la Escritura se sigue cumpliendo en la actualidad. Así que, hermanos, habiendo aprendido que la Escritura misma enseña la doctrina de la inspiración, debemos ahora una definición teológica de la inspiración. Y aquí le comparto lo que el doctor Robert Fugatti dice sobre esta definición. Él dice, teológicamente la inspiración puede definirse como aquella influencia sobrenatural del Espíritu Santo por la cual los escritores sagrados fueron divinamente supervisados en su producción de la escritura, siendo refrenados del error y guiados en la elección de las palabras que usaban según sus diferentes personalidades y peculiaridades estilísticas. Hasta aquí la cita. Hermanos, el resultado del Espíritu Santo inspirando las Escrituras es que son verdaderas, autoritarias y confiables. La inspiración es lo que distingue a la Escritura cristiana de todos los demás libros escritos. Por ejemplo, los libros apócrifos judíos canonizados por la Iglesia Católica Romana, los libros sagrados de otras religiones como el Corán, el musulmán, el Bhagavad, el Gita hindú, el libro de Mormón, etc., no son libros inspirados. No son libros inspirados. No podemos tratarlos como tales. Solo hay un libro inspirado que es palabra de Dios y este libro es las Sagradas Escrituras. Examinemos ahora la naturaleza de la inspiración verbal. La inspiración bíblica se aplica a las palabras exactas y a todas las palabras de la Escritura. Esta es una verdad teológica llamada inspiración verbal plenaria. Jesús y los apóstoles frecuentemente apelaban a una palabra específica en una cita del Antiguo Testamento para probar su punto. A veces su argumento giraban en torno a si la palabra era singular
o plural o lo que era el tiempo o la voz activa o pasiva de un verbo. A continuación, entonces, comparto algunos ejemplos sobre este punto. Un ejemplo de este tipo de inspiración lo vemos en la secuencia cronológica de eventos. En esta ocasión, el apóstol Pablo probó la doctrina de la justificación por la fe a partir de la secuencia cronológica de los eventos registrados en las porciones narrativas históricas del libro de Génesis. Es decir, que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Romanos 4, versos del 10 al 11, haciendo referencia al relato dado en Génesis 15, 6 y Génesis 17, 10. Otro ejemplo lo vemos en el uso de una frase en Hechos 15, 17. Y a todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Romanos 4, 3. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Hebreos 12, 27 nos dice una vez más. En el uso de una palabra, en Mateo 22, 43, 45, David llama Señor al Mesías. En Juan 10, 35, la Escritura llaman dioses a los jueces humanos. Mateo 4, 10, Lucas 4, 8, adorar y servir a Dios solamente. Todo el argumento de Jesús sobre la entidad del Hijo de David se basaba en una sola palabra, Señor. El Señor dijo a mi Señor, de David, citando el Salmo 110. Vemos entonces cómo podemos estar seguros que cada palabra, cada frase ha sido inspirada por el propio Dios. Sobre este punto, la Confesión Bautista de Fe en su capítulo 1.2 nos dice que cada uno de los 66 libros de la Biblia fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. En el punto 4 de la Confesión Bautista de Fe nos dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Y como dice la confesión, siendo las escrituras palabra del propio Dios, producto de su aliento creativo, las escrituras en cierta medida comparten algunas de las características de Dios. Vemos que ella está viva, Hebreos 4:12 nos lo dice, Romanos 7:14. Es eterna, Salmos 119:89. Las escrituras son inmutables, Mateo 5:18. Las escrituras no cambiarán, hermano mío, por más que querramos y por más que este mundo desee que los preceptos de Dios cambien. Lo que Él ha dicho en cuanto al pecado ya no tenga ese valor. Será imposible. Matar seguirá siendo un pecado. El hurtar, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación seguirán siendo pecados, porque la Escritura así lo establece, porque la Escritura es perfecta, eterna e inmutable, y porque ella nos muestra el carácter de un Dios que es santo. Así es, hermano. Debemos aferrarnos a esa verdad de que todo lo que ella dice se cumplirá. Las Escrituras entonces nos transmiten en sí mismo, en su propia naturaleza, este carácter de Dios. Es viva, espiritual, eterna, inmutable, verdadera. Son poderosas, como se nos dice en Hebreos 1:3. Son perfectas, como dice el Salmo 19:7. Son santas, como podemos leer en Romanos 7:12. Las Escrituras son justas, son buenas. El propio pasaje de segunda de Timoteo capítulo 3 dice que es buena, es perfecta, prepara al hombre de Dios para toda buena obra. Las Escrituras son maravillosas, son fiel y son puras. Hermanos, podemos ir concluyendo que siendo la palabra de Dios, las Escrituras también realizan actos divinos tales como juzgar,
Juan 12:48, traer gracia, vida y sanidad. Lo podemos ver en los Salmos 107:20, 119:25 y otros pasajes de este mismo libro. También las escrituras restauran el alma. Hermano, este libro es maravilloso. Contiene toda la voluntad de Dios, la sabiduría para ser salvo está allí. Siendo las mismas palabras de Dios, las escrituras por consiguiente son infalibles e inerrantes. El teólogo J. Parker escribió: el significado de la inspiración bíblica radica en el hecho de que el material inspirado es para siempre la expresión definitiva de la mente y la voluntad de Dios, su conocimiento de la realidad y sus pensamientos, deseos e intenciones al respecto. Por consiguiente, hermanos, si las Sagradas Escrituras son inspiradas, eso significa que estamos ante un libro inerrante, es decir, que no contiene error, porque proviene de un Dios perfecto. No hay errores en las Escrituras, hermano. Hay una gran diferencia entre un error por edición, por algún problema al momento de la imprenta, imprimir la Sagrada Escritura, pero en su contenido las Escrituras son sin error, porque su origen es Dios. Aplicamos por consiguiente lo aprendido en este estudio bíblico sobre la sola Escritura. En primer lugar, dado que la Biblia es inspirada e infalible, palabra de Dios escrita, hermanos, debemos aplicarla en nuestras propias vidas, en nuestra familia. En las Sagradas Escrituras, Dios manda a su pueblo a meditar las palabras de Dios, a estudiar su palabra, a memorizarla y a enseñarla con diligencia. Esto te lo puedes ver en el libro de Deuteronomio capítulo 6, en el Antiguo Testamento en adelante. También podemos y debemos aplicar este principio de que la sola Escritura es la palabra de Dios inspirada y debemos defender fervientemente todo lo que la Escritura ha revelado y nos han enseñado. Todo lo que hemos aprendido sobre el camino de salvación y debemos presentar una defensa digna de la fe. Hermano, otro aspecto importante es que el conocimiento bíblico debe afectar toda nuestra vida. No, el cristiano no tiene dos vidas, no tiene una vida eclesiástica y una vida en el trabajo. No, al contrario, el propio Señor Jesucristo nos manda a ser sal y luz. Uno de los problemas más grandes que tenemos como comunidad cristiana en la actualidad es que hemos abandonado la presencia del creyente en muchas esferas de la sociedad. Decimos la política es pecado y dejamos que incrédulos, blasfemos, gobiernen injustamente. No queremos tener trato con la cultura y con muchas otras esferas. Los reformadores tenían este principio, coram Deus, literalmente ante el rostro de Dios. Todo lo que hacemos debe hacerse como si fuera ofrecido al propio Dios. Si soy un granjero, debo trabajar en mi granja como si mi producto fuera al propio Dios. Si soy un maestro de escuela, debo enseñar como si el propio Dios estuviera en mi aula de clase. Debo hacer todo para Dios. Todo para Dios. Usted puede ver a estos hombres de leyes y políticas, a David, a Nehemías, a estos hombres que ocuparon un puesto altísimo en imperios que gobernaban y cómo ellos
a través de una vida en comunión con Dios impactaron estos imperios y sembraron un testimonio de fidelidad a Dios. ¿Cómo ellos pudieron ejercer esto? Sus labores políticas a través de un testimonio cristiano. No estoy diciendo que los pastores tienen que ser candidatos a las presidencias o a puestos de elecciones populares. El pastor entiende que su llamado ha sido administrar al cuerpo de Cristo, pero debemos orar para que el Señor levante de esta su iglesia hombres con un corazón entregado a la palabra de Dios y que ejerzan en las esferas de la sociedad estos principios y lleven el testimonio de Dios a todo el mundo en sus servicios. Debemos entonces, hermanos, comprender que la Biblia se aplica a toda la vida y la cultura. Las escrituras son un fundamento esencial para el desarrollo de una vida cristiana. Debemos conocer las escrituras, practicarlas y compartirlas con otros. Vamos a terminar este estudio. Seguiremos la próxima semana. Dios le continúe bendiciendo.